momento. Ahora bien, si ustedes se ponen en los zapatos de un haitiano en República Dominicana y están viendo las redes sociales y está escuchando dominicanos hablando tanta basura que están hablando, cualquiera no quiere salir de su casa. Es verdad, es verdad. O sea, señores, realmente la presión que se le está No se metiendo a los rían, no haitianos en se las redes rían. sociales y a Porque los ahí mismos Es una dominicanos realidad difícil, en las redes sociales, eso no lo aguanta nadie. Eso no lo aguanta nadie, ¿verdad? A mí lo único que no me gusta es la actitud. Pero que el ellos toman, detalle porque es eso que de fueron ellos que empezaron Christopher, y ahora se hace Christopher, la eso no me víctima. gusta, es una falta de... espérate, Domi, espérate, Christopher. Oye, ¿qué es lo que pasa? Yo pensaba igualito que tú. Pero oye, ¿qué es lo que pasa? Hay un grupo de dominicanos que están dándole la llaga a los haitianos todos los días haciendo like. Exactamente. Y un grupo de haitianos, mira, todos los días también. Pero te estoy diciendo que yo entraba a unos live. Y no Mira, yo entraba a unos live y porque yo daba mi opinión y ellos no le agradaba, me decían que yo soy haitiana de una vez. Tú eres haitiana, mira. A mí esto, también, aquello. a mí también, Me Ay, a mí pero aquí también. poco, a mí me han amenazado de muerte. Me Ya yo estoy que no sacaban, puedo a mí salir a la me calle. A mí también. A mí me sacaban del live y me decían que por eso yo era haitiana. Aquí hay mucha gente que solamente está esperando Oye, que Abinader dé la orden. yo voy a aprovechar ahora mismo para darle un mensaje. Oíste, yo le voy a dar un mensaje a todos los dominicanos que están aquí y a todos los haitianos. Señores, mire, yo les voy a explicar algo. En su conciencia como haitiano, en su conciencia como dominicano, tienen que entender que no todo el dominicano es malo, es maltratador, racista, que no todo el haitiano es delincuente, que no todo el haitiano es malo, que no todo el haitiano todas las barbaridades que muchos dominicanos dicen. Señores, hay mucha gente buena. No dejen que las redes sociales lo manipulen. No dejen que los políticos lo manipulen. Cuando ustedes escuchen un dominicano hablando mal de Haití, mira, cambia de red social, no te quedes ahí. Cuando escuchen a un haitiano hablando mal de un dominicano, cambia, no te quedes ahí, porque son gente que están hablando porque tienen odio aquí en su corazón y tú no tienes odio, yo tampoco. Entonces nosotros no tenemos que consumir a esa gente que se dedican a promover problemas y chisme basura. Pero negrito, tú sabes lo que ha hecho Luther King conmigo, ¿tú estás claro? Lo que ha hecho. Yo también he discutido con él por muchas cosas, claro. Entonces, yo me puedo quedar callada. No. No, mira, mira, lo que es Luther King, lo que es el mismo Peter, que no Peter John. El Peter, oye, me invitan a salir, que quieren salir conmigo, le digo que no, no, tú eres racista, tú eres qué sé yo qué, y después empiezan a insultarme, ¿me entiendes? Entonces después me empiezan a decir que yo tal por cual. Que están predicando problemas, que están predicando chismes, igual que los dominicanos. ¿Por qué tú le coges la invitación? ¿Ah? Y después no quieres hacer el coro, tú eres mala, Sí, ¿verdad? exacto. ¿Por qué tú le coges la invitación? Tú haces peor, tú no haces coro. Es que la tipa ¿Cómo te puedes quejar? Y después Pero gente ¿cómo mala, que yo le hago el coro? ¿Cómo que yo le hago el ¿Por qué tú coro? le haces el coro a ellos? Claro. ¿Cómo que le hago el coro? Pero sí, No oye, si tú y yo somos amigos en TikTok y tú No, me a ti envías te un excita la mensaje. vaina, a ti te excita la vaina, te gusta la Tú y yo vaina. somos amigos. Yo soy Pero casada y tengo espérate. 10 muchachos. Si tú y yo somos amigos en TikTok y tú me envías un mensaje a mí, yo no te contesto. ¿En qué yo te he aceptado a ti? ¿Cuántas veces tú? Oye. Pero mi amor, algunas veces tú solamente, tú no tienes que subir en el live, tú solamente lo puedes ver sin entrar en el en vivo de ellos, tú lo puedes observar y darte cuenta. Es que yo nunca he entrado en vivo de ninguno. Pero mi amor, Ellos los míos. Negrito, mi amor, pero Dale, alguna vez Jenny, tú entras en la Jenny. página, mira el video. Adelante, ahí hay, Jenny. ahí hay un chico que no se dice, se armó. Súbelo a ver qué él opina, que veo que me está diciendo cuero, como que me conoce. Ay, eso es normal en ellos, mi amor. Y hasta al vos contrario, lo Tampoco sacas. no. Al contrario, dime quién es que yo lo voy a sacar, porque aquí no podemos faltar los respetos. ¿Cómo que se llama? armó. Bloquealo, por Se favor. armó, déjame ver. Ajá. Hola, Fran. No, pero No. súbelo a ver si es que no conoce. No. Que se vaya a Esto se acordar. convierte en una gallinera después. No, así no. Todos los que estamos aquí tenemos opiniones diferentes. y No nos sé, a lo respetamos. mejor lo chapié de alguna manera. Y está No. ofendido.
Cuando tú vienes a ver los chapiés y está ofendido, no sé. Ajá, ¿qué pasó? ¿Te invito a un brugal? No, en serio, No a lo estoy mejor buscando, no. sí, me está diciendo cuero hace rato, a lo mejor le di una chapilla grandísima. Qué falta de Lo que respeto. pasa es que no le gustó lo que tú No, dijiste. no lo veo ahí, pero yo lo voy a estar pendiente. ¿Entiendes? Aquí no aceptamos eso. No Yo le no acepto gustó ningún porque lo que dominicano, tú dijiste, el no fresco acepto ese. ningún dominicano que le falte respeto a ningún haitiano y ningún haitiano que le falte respeto a un dominicano. Exacto, Váyase para los otros lados donde ustedes hacen su vagamundería. Aquí no. Que esto no se exacto. hizo para eso. Tratando uno de buscar Pues la sí. paz. Tú ves, te das